El primer mensaje que tienen que tener todos los enemigos de la democracia es que nosotras no nos dejamos nunca solas, ni en los momentos más difíciles. Y si nos meten presa una compañera, no miramos para otro lado, la acompañamos y vamos con ella hasta el final, porque eso es también defender el proceso político de transformación. Yo creo que, aunque ahora en Europa o desde Europa tengamos una mirada, yo creo, un poco eurocéntrica, como de que, bueno, pues ahora está resurgiendo una extrema derecha, ¿no? Como si en realidad hubiésemos en algún momento conseguido que realmente funcionasen las democracias liberales, con su separación de poderes, con sus poderes diferentes del Estado funcionando todos perfectamente, y ahora de repente pues ha venido una extrema derecha que está poniendo en riesgo la democracia. Yo creo que en realidad para las élites del mundo esto nunca ha sido así. Las élites del mundo tienen un profundo carácter antidemocrático, también las europeas, y siempre han hecho lo mismo. Han utilizado la democracia cuando les funciona para que salga lo que ellos quieren. Y si no sale lo que ellos quieren, pues entonces utilizan todos los medios a su alcance, legales, alegales, ilegales, para seguir manteniendo el poder, para seguir ejerciendo todos y cada uno de sus privilegios y para que nadie se salga de la pauta que ellos marcan, porque tener el poder para ellos implica eso, que las instituciones son su cortijo privado y que son ellos los que deciden quién tiene legitimidad y quién no, quién puede actuar políticamente y quién no. Por tanto, la guerra sucia no es un error del sistema, es su mecanismo de supervivencia, es una parte del sistema político. También en Europa, aunque durante algún tiempo nos hayamos creído que esas cosas solo pasaban en otros lugares. Lo digo porque a veces nos cuesta menos ver las cosas que pasan en otros países y nos cuesta más ver la propia responsabilidad que tenemos en que no nos hagan lo mismo esas élites en nuestros propios países, que también son responsables a través de los mecanismos de colonización del ejercicio del poder de las élites, y se hablaba antes del Fondo Monetario, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en España, y decía antes el senador Parrilli, hacía referencia a esa nota del editor del diario El Clarín, que para mí es muy reveladora de cómo la guerra sucia judicial, mediática, política, es la forma de reproducirse y de sostenerse del poder de esas élites, que es esa nota en la que decían: la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Es decir, nos da igual cuál sea el mecanismo. Esta mujer no puede volver a ser presidenta. Esta mujer tiene que quedar proscrita de la vida pública. Y no solamente eso, no es solamente nos la queremos quitar del medio. Tiene por medio que haber un nivel de castigo, de disfrute sádico de la violencia ejercida contra los sectores populares. Tiene que haber un nivel tal de disciplinamiento que no solo nos quitemos de en medio a Cristina, sino que ninguna se atreva después de Cristina a venir a hacer lo mismo que ha hecho Cristina. En España también nos han dado ahora muchos ejemplos. En España ha quedado probado que el Partido Popular usó todas las estructuras de gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para atacar a los adversarios políticos, desde el espionaje ilegal, la fabricación de pruebas falsas, pero muchas veces nos centramos demasiado en la parte política y cada vez más gente se está dando cuenta de cuál es el papel que cumplen los sectores del poder judicial y del poder mediático en la articulación de esa guerra sucia, ¿no? Y ahí la Quinta de los Olivos de Macri es como un buen ejemplo, pero aquí también lo tenemos, ¿no? Y aquí también vemos cómo sistemáticamente, de una manera u otra, por ejemplo, el señor Marchena, que es un juez muy importante de este país, al que la propia derecha reconoce como el líder de muchas de sus operaciones para defender la patria y para defender al rey y para defender, por tanto, las estructuras del Estado profundo, así se lo reconocen desde la propia derecha, siempre aparece en muchos de los casos y en muchos de los procedimientos de guerra sucia que se han llevado en los últimos años. Él fue, por ejemplo, el juez que firmaba las exigencias de retirar un escaño a Podemos, que finalmente nos retiraron, con una presidenta del Partido Socialista, por supuesto, al frente de este Congreso, que en lugar de enfrentarse al golpismo judicial, como en ese momento no les tocaba a ellos, pues decidieron que, bueno, pues tenía un escaño menos su socio minoritario del Gobierno. Nos han quitado un escaño, forzaron la dimisión de una compañera que es Victoria Rosell y le hicieron pasar un proceso en el que buscaron destruirle la vida,
Condenaron a una compañera como Isa Serra, que acaba de ser mamá por segunda vez, por cierto, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo, y que no se pudiera presentar a las siguientes elecciones en un proceso judicial absolutamente injusto por ser una compañera que fue a parar un desahucio, en uno de los tantos desahucios que se han parado aquí. Y para mí es importante no olvidar que no existe guerra sucia judicial, es decir, que todos esos procesos no serían posibles si no existiese la guerra mediática. Es decir, que el pilar fundamental de la guerra sucia ni siquiera son los procesos judiciales, aunque obviamente ellos usan eso para darle todo el empaque y las consecuencias legales que tiene que te proscriban o que tiene que te inhabiliten o que tiene que te metan durante años en un proceso judicial acusado de cualquier cosa, ¿no? Pero que la clave es la parte mediática. Es desde ese espacio desde donde consiguen la mayoría de los objetivos, y ahora me referiré a ello, con los que actúan con esa guerra sucia judicial. Y quiero decir antes una cosa, esto en el caso de España, en Argentina se ha hecho contra Cristina. En el caso de España, la guerra sucia judicial se ha dirigido especialmente contra los movimientos sociales, particularmente contra el movimiento feminista, que es el que está a la vanguardia y con más capacidad de transformarlo todo, contra los independentistas, porque estaban planteando la gran crisis territorial y de modelo de Estado en un sentido de avance plurinacional, y contra Podemos, porque era quien estaba abriendo la gran grieta en el sistema de romper el bipartidismo, que fue el gran efecto de la representación institucional fruto de las movilizaciones del 15M. Quiero decir con esto una cuestión que es fundamental para entender la guerra sucia, y es que ellos van a por quien tiene poder y tiene la voluntad firme de ejercerlo para transformar las cosas. Si tú tienes votos, pero no estás dispuesto a ejercer el poder, a ti te dejan tranquilo o tranquila. La clave de la guerra sucia es que van a por quien está dispuesto a ejercer el poder en un sentido de transformación de la sociedad, que reparte riqueza, que reparte tiempo y que reparte también el poder y les quita el monopolio del ejercicio del poder del Estado. Y esa es la clave de a por quién van. Por eso, a la vez, es un mecanismo útil para saber de qué lado hay que estar. Si van a por una compañera, es ahí donde hay que colocarse. ¿Y cómo funciona esa guerra sucia? Funciona con pruebas falsas, funciona con procesos judiciales eternos en los que no se demuestra nada, pero se han cargado a varias generaciones de dirigencia política por el camino, y sobre todo funciona con el escándalo mediático. Porque el objetivo nunca es la persona dirigente, hombre, por supuesto, es esas personas, ¿no? Se ensaña con las dirigencias, se ensaña con los liderazgos, pero el objetivo no somos nosotras y nosotros. El objetivo es la señora que está en su casa, la señora que está en su barrio y que cuando pone la radio por la mañana o cuando ve la tele por la tarde empieza a perder la confianza en los liderazgos populares que están siendo capaces de convertir en derechos las demandas de la gente. Que pierdan la confianza, que empiecen a decir, bueno, al final todos los políticos son iguales, que les empieces a caer mal, que de tantas veces que te han sacado en la tele, leía un estudio hace poco en el que la palabra que más se asociaba a Cristina en los medios de comunicación argentinos era corrupción. Entonces, sea verdad o sea mentira, a fuerza de repetirlo, la gente termina rompiendo los vínculos de confianza y los vínculos de amor profundo también, y los vínculos de respeto y los vínculos de confianza en la posibilidad de transformar, que son imprescindibles para hacer una política transformadora desde las instituciones. Que a Cristina no le quisiesen dejar salir al balcón es una prueba de ello. Es la necesidad del aislamiento permanente, que se rompan todos los vínculos entre la gente y el liderazgo o los liderazgos políticos que pueden hacer carne o convertir en institucionales las transformaciones que el pueblo está peleando. Otra característica es que tocan a una para disciplinar a todas, y a mí eso me parece importante que no lo olvidemos, que el objetivo es, claro, no es fácil que existan liderazgos populares, por eso se los intentan cargar, pero el objetivo no es solo que esos liderazgos populares dejen de serlo, sino que ninguna más se atreva a venir después, que la gente crea que tu silencio, que no hacer política, te va a proteger más que ponerte en primera línea para dar la batalla hasta conquistar derechos. Y por eso también creo que es muy importante que entendamos
el profundo carácter antipolítico de todos esos discursos que dicen las feministas estáis yendo demasiado lejos, es que si pedís demasiado las feministas eso afecta a los gobiernos de izquierdas. No hagáis ruido, por favor, mejor negociemos sin tanto ruido, más calmadamente, por favor. O cuando un compañero está quemado, mejor apartémosle, que vengan nuevas caras y quitemos a los que están quemados de en medio, porque todos esos discursos están no solamente siendo funcionales a la guerra sucia, sino que es que además hacen que la gente crea que se puede transformar sin incomodar, que se puede transformar sin recibir la guerra sucia. Es decir, le estamos contando a la gente una gran mentira. Lo que le tenemos que decir es justo lo contrario. Cuando a una compañera le golpean es porque algo estará haciendo bien y entonces todas con Cristina al balcón hasta que pueda salir al balcón. Esa es la clave, que si no, le estamos siendo funcionales por nosotras evitar las graves consecuencias, evidentemente, y el profundo daño político y también personal que hace esa guerra sucia. Y aparte, bueno, porque obviamente ni un solo derecho en la historia de la humanidad se ha conquistado sin incomodar, a pesar del precio que nos hacen pagar. Y creo que hay otra característica que quiero señalar, aunque a lo mejor sea más incómoda, que tiene que ver con la ruptura de los vínculos entre los núcleos de dirección política. La guerra sucia también genera eso. Y lo quiero dejar dicho aquí, que estamos entre compañeras y compañeros que militamos y que hacemos política. Que tus propios compañeros te dejen sola cuando la guerra sucia va por ti. Eso pasó con la ley Solo sí es sí, que había compañeros y compañeras que nos decían, oye, no estará mal la ley, a pesar de que la parte que decían que estaba mal la había hecho el Partido Socialista. Pero cuando la guerra sucia consigue que se rompan los vínculos de confianza entre los núcleos de dirección política, ponen seriamente en riesgo el proceso político. Lo ponen seriamente en riesgo, porque entonces somos nosotras mismas las que empezamos a generarnos nuestras propias debilidades. Y ya ellos se pueden sentar cómodamente a esperar que el propio proceso empiece a hacer aguas por esa ruptura de la confianza, no solo de los liderazgos o de los espacios de dirección política con la gente, sino también entre los núcleos de dirección política. Y por último, me quiero referir a la parte de la destrucción personal. A mí me gusta mucho escuchar a Cristina fuerte y escuchar a Cristina hablando de política, pero cuando van a por ti, buscan que no te merezca la pena. Y eso, bueno, en el caso de Cristina ha llegado a un intento de magnicidio. La han intentado borrar del mapa, han intentado acabar con lo más valioso que tenemos cualquiera de nosotras, que es nuestra vida. Y hay un efecto del entorno que, por ejemplo, el otro día, no sé si habéis visto este vídeo de Francesca Albanese, pero si no, os recomiendo que lo busquéis no sé si es de hace poco, creo que sí, que lo busquéis en las redes. Los efectos en el entorno. Francesca Albanese relataba hace poco cuáles eran las consecuencias de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto por su defensa del pueblo palestino, en tanto que relatora especial para los territorios ocupados palestinos de Naciones Unidas. Sabéis que ella no puede ahora tener una cuenta corriente, ella no puede viajar a Estados Unidos a pesar de ser ciudadana estadounidense. Explicaba cómo la ley prohíbe que cualquier ciudadano estadounidense le dé apoyo y, por tanto, podría poner en riesgo a su hija, que es ciudadana estadounidense, o a su marido, que es ciudadano estadounidense, por prestarle apoyo en tanto familia. Es decir, contaba muchas cosas y al final decía algo, que es en lo que me quiero detener. Decía, hay un elemento que consigue la guerra sucia y es que nadie quiera estar cerca de ti. Que la gente te diga, te apoyo, sé que tienes razón, confío en ti, sigo estando contigo, sé lo que te están haciendo, pero no puedo salir en esta foto contigo, porque tiene un coste político demasiado grande para mí, porque también me van a caer a mí los golpes. Y, por tanto, se empieza a producir un fenómeno de aislamiento cada vez mayor por muchas vías, que también pone en riesgo los procesos de transformación y que, además, es enormemente doloroso. Yo eso no lo he visto solo, he escuchado explicar por Francesca Albanese, lo he visto también con Vicky Rosell, lo he visto con Cristina Fallarás, que es una periodista feminista que está denunciando en este momento una campaña de odio y que creo que todas debemos apoyarla. Hay un partido político en este país fascista que lo que ha hecho es utilizar la imagen y la lucha de Cristina Fallarás para hacer una campaña de afiliación del partido y para generar odio contra ella, pidiendo que se la denuncie por delitos de odio. Y, al final, esto también tiene mucho que... Y he puesto ejemplos de mujeres porque en esto hay un componente especialmente ensañador cuando se trata de la violencia política
contra las mujeres, a la que antes también se ha hecho referencia y de la que Cristina, por supuesto, que es víctima. Y que ocurre más contra las mujeres que hacen política feminista, como el reparto de la riqueza de los gobiernos de Cristina Fernández Kirchner. Entonces, ahí hay un elemento en el que se ensañan especialmente, que es la ridiculización, que es el aislamiento, que es quitarte todos los soportes que en tu vida, tanto en tu vida personal y en tu vida más íntima como en tu vida política, permiten hacer política. Porque que no se nos puede olvidar que es que nosotras solo podemos hacer política si es las unas con las otras. Ellos se pueden permitir el lujo de tirar uno solo y que los demás miren para otro lado. Nosotras no. Nosotras o estamos juntas o no transformamos. Y con esto termino. Creo que lo más importante de todo, además de que ahora estemos con Cristina, porque le tenemos que demostrar al adversario que nosotras nunca nos dejamos solas, es que aprendamos, que aprendamos. No vale solo con apoyar a las compañeras cuando ya ha pasado, ahora que ya Cristina está presa. Hay que estar ahí cuando vuelvan, porque ellos van a volver. Si siguen usando la guerra sucia es porque funciona, porque ahora tenemos en Argentina una compañera que no se puede presentar a las elecciones ni aunque quisiera, ni aunque lo decidiesen sus compañeros y compañeras o aunque fuese la más votada en unas primarias. Y eso quiere decir no dejarnos nunca solas, que eso también es lo que nos diferencia a las feministas cuando hacemos política. No nos diferencia que nosotras no tenemos conflictos o que nosotras hacemos política sin conflicto o que hacemos política de otra manera, con sonrisas. No, compañeras, a nosotras lo que nos diferencia es que hacemos política juntas, en colectivo, que no nos dejamos solas, que nos cuidamos, que cuando a una compañera la están machacando es cuando más la abrazamos. Y quiero mencionar aquí a mi compañera Yone Belarra, porque una de las imágenes más importantes cuando la guerra sucia judicial contra la ley solo sí es sí, fue ver cómo el movimiento feminista vasco salía a las calles y cómo no había una ministra sola defendiendo esa ley, no, había compañeras que estaban al lado y que no nos dejábamos solas, que es la clave de cómo tenemos que hacer política las personas que queremos transformar. Y hoy, que es el Día de la Lealtad, pues viene también bastante bien recordar este mensaje. También el humor creo que es una forma de resistencia fuerte que tenemos que usar nosotras. Y, por último, que no se nos olvide que si hacen esto es porque estamos transformando las cosas. Y, por tanto, cada pequeño ápice de poder que tengamos, saliendo en la tele, haciendo una intervención en el Parlamento, pudiendo redactar una ley, siempre hay que usarlo. Hay que usarlo para avanzar en derechos, que es como separa a los fascistas y también a los golpistas que hacen la guerra sucia. Avanzando en derechos y demostrando que el pueblo organizado es el poder más poderoso que existe en la historia de la humanidad. Mucho más que estas élites con su guerra sucia. Muchas gracias. Muy bien.